Los errores no son meramente accidentales, son el resultado de deseos y conflictos reprimidos. Un error puede significar un destino que se abre. El escenario espera. El público tiene sed de aventura. ¿Quién soy? Podría ser cualquiera. El héroe de las mil caras de Joseph Campbell es un libro de 1949. En este se realiza un análisis general de todos los cuentos mitológicos, en el cual se encuentra una serie de pasos que estos siempre siguen. En este libro es de donde nace la aventura del héroe, el viaje del héroe, el periplo del héroe. Es una estructura que se podría considerar que está en casi todas las historias ficcionales. Esta detalla cómo un personaje va desde su zona de confort a una aventura desconocida y llena de peligros, donde supera sus miedos y obstáculos para poder renacer. ¿Por qué menciono esto y qué tiene que ver con Rango, que está en la miniatura? Para ponerlos en contexto, Rango es una película de 2011, la cual, por circunstancias de la vida, yo en realidad nunca llegué a ver, hasta hace unas semanas. Al ver esta película me di cuenta que, realmente, si a día de hoy debería explicar lo que es el viaje del héroe a alguien que no tiene ni idea de lectura, lo haría con esta película. Es una película que intencionadamente describe la aventura del héroe paso por paso sin casi despegarse del concepto. Empezamos con un simpático camaleón. Este no tiene ni nombre, ni pasado, ni nada. Realmente su única característica es que sabe bien cómo interpretar y hacer monólogos. Una característica que quiero que recuerden. Más allá de eso, podemos ver que tiene como amigos, los cuales en realidad son objetos inanimados. Remitiéndome a la obra de Campbell, su viaje comienza acá, en un acuario, su zona de confort. Ahí no hay nadie que le responda, que le debata, no hay peligro, no hay nadie que se enoje con él, nadie con quien pueda entablar una conversación en realidad. Pero para avanzar, como él mismo dice, el héroe no puede existir en el vacío. Lo que se necesita es un irónico e inesperado evento que impulse al héroe hacia el conflicto. Antes de empezar con todo su viaje, quiero remarcar que la construcción de este personaje en los primeros minutos de la película es la de un personaje plano. Su pasado no es trágico, no tiene aspiraciones, su único hobby es interpretar, eso y su camisa hawaiana serán sus únicas características. El camaleón cae del auto que llevaba a su acuario, y de un momento a otro, si bien el camaleón no era nadie, podía vivir en su acuario de fantasías y monólogos, pero forzosamente ya no. No tiene nada, no tiene a sus amigos, trasfondo, ni siquiera agua. Es un don nadie en medio del desierto. Nuestro aventurero sin nombre se encuentra con un armadillo arrollado, y luego de una conversación llega a lo que es la llamada del héroe. El armadillo le cuenta que debe llegar al otro lado, pero que realmente no es ninguna ubicación en particular, sino un otro lado abstracto. Todo esto para conocer al espíritu del oeste. Este espíritu del oeste es una figura mística, la cual en toda la cinta se tiene en cuenta, pero hasta que no lo vemos, realmente no lo entendemos. Pero es lo que impulsará al aventurero a seguir pese a los obstáculos. Se dice que va en una carroza de alabastro con guardianes dorados. Esta es otra cosa que hay que tener en cuenta para el final. La llamada a la aventura es el destino llamando al héroe, describe Campbell. Suele aparecer como una crisis y suele venir acompañado de una figura guía, la cual le muestra al héroe una nueva etapa en su historia, y un mensajero, el cual es una manifestación preliminar de las fuerzas en juego. El armadillo coincide perfectamente con esta descripción y cumple ambos roles en sí, ya que no solamente le explica al camaleón lo que debería ser el otro lado, y que esto es un lugar que hay que llegar para poder mejorar, sino que le muestra el camino que debe emprender. El siguiente paso es la ayuda sobrenatural, y a mi parecer el armadillo podría ser considerado como esta. Campbell lo describe como una figura protectora al cual le da amuletos contra las fuerzas que el héroe debe aniquilar. Esto es realmente una forma figurativa al principio, pero yendo hacia el final es algo más literal. El armadillo le da el camino hacia el agua, y es donde empezaría la gran aventura de Rango. Si quieres encontrar agua, antes debes buscar tierra. Después de una larga caminata encontramos lo que es el cruce del primer umbral. El mismo nombre es bastante descriptivo, se puede describir como una protección donde detrás de esta misma se encuentra lo desconocido y o el peligro. Realmente no sé cuál escena interpretar como el cruce, ya que muy expresamente está esta primera escena, cuando nuestro héroe entra al desierto,
yendo a lo desconocido. Pero realmente no existe una protección que lo detenga. Por el otro lado está la primera escena del águila. No es muy protector del todo, ya que nuestro héroe casi muere, pero el águila puede actuar como un umbral, ya que a partir de acá es donde el protagonista va a llegar a donde realmente están sus pruebas para poder recuperar el agua. Podemos notar otra característica de él: tiene mucha suerte. Además, una cosa que amo de esta película es que no se tiene miedo a mostrar la muerte, y con esto no me refiero a un festín de sangre, tripas, gore, sino que no se tiene miedo a que ciertos personajes mueran para poder avanzar la trama, o como en este caso para hacer un pequeño chiste. Después de esto y una serie de pequeños eventos, conociendo en medio a Vince, la cual es una lagartija que lleva al aventurero hacia lo desconocido, lo va a llevar hacia... Bienvenido a tierra. La frase del armadillo era algo literal, después de todo. Al obtener su nombre, nuestro personaje merodea por la ciudad, entrando a un bar donde preguntan cómo se llama. Y acá es donde finalmente, remitiéndose a la escena del principio, se vuelve a plantear esta pregunta: ¿quién soy? ¿Quién soy? Podría ser cualquiera. Uno mismo tiene dificultades para responder una pregunta tan simple. ¿Soy como me llamo? ¿Soy de lo que trabajo? ¿O soy mis aficiones? ¿Cómo defino mi ser? ¿Qué parámetros se usan para definir el ser? Si nosotros tenemos estas dificultades en sí, entonces, ¿cómo es que alguien sin nombre, sin oficio, sin procedencia real puede saber quién es? ¿Cómo podría responder a tan compleja pregunta un camaleón que se dedica a realizar monólogos y actuaciones en un pequeño acuario? Alguien que no puede responder esta pregunta, pero sí puede personificar a otros seres, por así decirlo, hace lo que mejor sabe hacer. Ya que lo mencionas, sí. Pero no más que tú a tu papi. Es así que se empezará a marcar la respuesta de Rango para esta pregunta. Vemos la problemática real que se nos mencionó al conocer a Vince. Se está acabando el agua en el desierto y alguien se la está llevando. Entonces aparecen unos argentinos con un chiste que la verdad me hizo gracia. Si veo tu cara en este pueblo otra vez, te la voy a rebanar y con ella me voy a limpiar los inmencionables. Rango se manda una cagada, entra en un duelo y aparece el siguiente gran obstáculo: la reaparición del águila. La música de esta escena es simplemente increíble, y cómo está hecha en sí. Realmente no es nada grande para Rango. Se la pasa corriendo hasta que por un golpe de suerte mata al águila con una sola bala. Pero la fascinación de los pueblerinos, nombrándolo héroe, confirma que esta es la real primera acción heroica que tiene Rango, superando al primer enemigo al cual se le presentó anteriormente, o al primer obstáculo. El camaleón sin nombre que conocimos en un principio empieza a cambiar hacia Rango, un vaquero del lejano oeste que no posee miedo y busca el peligro. Los llaman a ver al alcalde. Y esta escena me parece algo curiosa, ya que son dos cuadros que representan al alcalde apuntando a quien se sienta ahí. Posteriormente mencionan que todos los sheriffs anteriores murieron, lo que me hace pensar que tal vez simbolice la capacidad del alcalde para descartar nuevos sheriffs sin problema. O tal vez sea solo una simple broma. Nunca lo sabremos. Cuando Rango por fin logra entrar, es entonces cuando esta gran escena aparece, y bastante característica. Agua, señor Rango. Agua. Sin ella, solo hay polvo y putrefacción. Pero con agua, hay vida. Se introduce a esta tortuga con estas simples palabras como alguien serio, frío y calculador. Es alguien que sabe dónde está parado y por cómo hablas parece saber cómo controlar a toda la población de tierra. Entonces el alcalde menciona algo que marcará toda la película. Si controla el agua, entonces lo controlará todo. Luego de una charla sobre la longevidad de la tortuga, su poder y su responsabilidad, se nombra a Rango como sheriff del pueblo. Luego de esto, cae miércoles. Según el armadillo, los miércoles se hacía un ritual para obtener agua. Obtenemos una escena a lo Resident Evil que realmente desconozco su naturaleza, pero me hace pensar que es una forma en la que el alcalde reafirma su autoridad, casi dictatorial sobre todos, escondiéndose en bondad para darles agua. Luego de un bailecito, una piñona vieja y alguna caminata, se llega a lo que parece una promesa de agua, una tubería con válvula. Rango es el primero en avanzar siendo el sheriff y solamente recibe... ¿caca? En realidad creo que es barro, pero bueno, es bastante parecido a la mía. Ahora que sabemos que ni en los miércoles hay agua, es cuando todos se alborotan, sobre todo porque Vince deja saber
que el banco se está quedando sin reservas. Y luego de esto, aunque Rango calma a todos, parece que se manda una cagada astral. Ahora, aquí hay una pala, pico, penadril, esponja, bocadillos, crucigramas y necesitarán un permiso. Roban el banco, bueno, lo último que quedaba en él, y ahora sí, sin agua, Rango empieza su cruzada con su nuevo obstáculo: encontrar al ladrón del agua. Van por el túnel que dejaron los topos, entran en un acuífero y ven a una criatura gigante que me dio curiosidad pero no pude encontrar qué era. En sí los acuíferos son bastante pequeños, entonces encontrar algún animal de ese tamaño que resida en un acuífero no lo pude. Al salir del túnel encuentran al señor Merrimack, o sea el banquero, muerto. Lo irónico es que murió ahogado en medio del desierto. Rango encuentra unas huellas húmedas de botas, algo que se aclara más adelante. Buscando a los culpables, el cuervo puede detectar a 3 hombres, siendo uno. Gran próstata. Siguiendo el rastro, cae la noche y los aventureros finalmente acampan, habiendo un par de escenas con el característico humor de la película, que la verdad es que a mí todo el tiempo me hizo cagar de risa. Acá es donde mencionan a uno de los mejores villanos de la película por primera vez, entidad que luego va a ser fundamental para la transformación del camaleón sin nombre a Rango por completo. Sobre Víbora Jake. Él miente sobre conocer a Víbora Jake, sumándose a las mentiras que ha dicho sobre él y todavía arrastrándolas. Todos duermen exceptuando Vince y Rango, que tienen una pequeña charla algo emocional, básicamente el interés romántico del protagonista. Algo que me gustaría destacar de esta escena es que Vince cuenta sobre los cactus andantes, explicando que vagan por el desierto buscando agua. Estos cactus realmente existen y están en peligro de extinción. Se los llama chirinola y no caminan como tal, pero sí se mueven. No soy experto en temas de biología, así que tampoco quiero adentrarme mucho, pero es una curiosidad bonita de saber. A la mañana siguiente, el grupo encuentra los topos que habían robado el agua. Rango realiza un plan totalmente acorde con él y utiliza nuevamente su mejor rasgo: la interpretación. Acá es cuando viene la segunda mejor escena de la película. Logran engañarlos y acercarse, acorralándolos, pero en realidad... Toda mi familia. Y entonces, de nuevo, en una escena a lo Resident Evil, toda la familia Topo se acerca con malas intenciones a nuestros protagonistas. Estos escapan, pero empieza una persecución que es donde empieza lo grande de la escena. Los topos persiguen a nuestros protagonistas. Esta escena define lo que es una buena escena western: persecución en caravana, tiros, tiros, tiros por todos lados, explosivos, piña y explosiones. ¿Por qué los murciélagos explotan? Ni idea, pero es increíble. La música y el frenetismo de la escena, la verdad que me generó una sensación de aventura, la cual pocas películas lograron generarme, y es algo que siempre me fascina al sentirlo, como la trilogía original de Los Piratas del Caribe o la parte inicial en Ankh-Morpork del color de la magia de Terry Pratchett. Básicamente la ciudad explota y el protagonista escapa en medio del caos. Se llevan a Rango, vuelan más piñas, más tiros, y Rango hace presente a su suerte. Tira un explosivo y ayuda a sus amigos, derribando un pilar. Terminando esta escena, sale volando el bidón que supuestamente contenía el agua, para darnos cuenta de que estaba vacío. Es entonces cuando se descubre que este bidón no fue robado por los topos, sino que fue robado por otra persona. El obstáculo propuesto, recuperar el agua, no fue resuelto, pese a los grandes esfuerzos del grupo. Y ahora no solo tienen el problema de que no tienen agua, sino que tienen que lidiar con la decepción de aquellos que confiaron. El panorama se empieza a volver totalmente desolador. Todo el pueblo de tierra está esperando ansiosamente el agua. Escuchan las monturas de los aventureros volver. Se acercan y... no hay nada, ni rastro del bidón que contenía agua del pueblo. Solamente nuestro grupo, cabizbajos, con paso lento y deprimido. Se nota que la esperanza del pueblo empieza a desvanecerse, al mismo tiempo que nuestro grupo llega, preguntándose: ¿y el agua? Rango toma iniciativa pese a la desesperanzadora situación y se adelanta, dirigiéndose hacia el alcalde, ya que sus sospechas están casi confirmadas. Mientras su pueblo moría de sed, se ve a una tortuga tranquila con sus secuaces, obviamente tomando agua y jugando algo similar al golf. El héroe se pone unas botas para poder jugar con ellos, con el objetivo de confrontarlo en tanto a lo que está sucediendo con el agua. Podemos ver que casualmente hay unas botas con tierra húmeda. Toda la película vimos al alcalde sereno, nunca se mostró impaciente ni desesperado por la situación con el agua. Es más, en varias escenas los vemos tomando agua como si su pueblo no se estaría muriendo de sed, aprovechándose de la figura del sheriff en varias ocasiones para poder calmar a la población. Conversando, Rango sutilmente empieza a cuestionar a la tortuga, diciéndole que posiblemente robaron el banco antes de que sea robado. Con su carisma de siempre, el alcalde niega todas las acusaciones. Este procede a mostrarle el futuro, según él, el cual son nuevas construcciones que están en proceso. Esto claramente nos devuelve a la época de la desaparición
aparición de los cowboys en 1890, donde Estados Unidos cerró la frontera que apuntaba al Pacífico, siendo con la llegada del tren y los policías que los llamados cowboys eran cada vez menos, hasta que desaparecieron por completo debido a la industrialización del país. La película constantemente nos recuerda a estas épocas, sobre todo en estas escenas donde notamos que la tortuga busca avanzar hacia el futuro de alguna forma algo retorcida, dejando a la figura del sheriff y la del bandido atrás. Y es antes de terminar esta escena que el alcalde ordena llamar a Víbora Jake, ya que Rango parece que será un problema. Mientras, de fondo podemos ver una gran construcción, que es una construcción similar a una popular ciudad de Estados Unidos que más adentrados en el final explicaré. Rango, Vince y el Cuervo Indio están esperando dentro de la comisaría, pensando qué hacer. El pueblo, encolerizados por la falta de agua, buscan culpar a alguien, queriendo colgar a los 3 topos que robaron el banco sin agua. Nuestro grupo piensa cómo evitar esto, ya que saben bien que los reales culpables no son ellos. En realidad, algo tiene que ver con el alcalde. El pueblo entero se presenta con antorchas, dispuestos a ejecutar a los presuntos culpables. Rango, con un discurso de los suyos e interpretación pura, calma al pueblo, pero se presenta un gran problema. Víbora Jake, el mito, se hace presente por primera vez en la película. Su entrada es intimidante, ya que en comparación al tamaño de todos los demás, es gigante y mucho más ágil, además de tener en lugar de un cascabel en su cola, una especie de ametralladora, lo cual a mí me parece un diseño más que excelente y muy intimidante. Pasa lo peor que puede pasar. Jake escuchó todo el verso de Rango, y sabiendo que el héroe es en realidad un farsante, lo confronta, desmintiendo cada una de sus mentiras y desbaratando a Rango, el sheriff, dejando solamente al camaleón sin nombre que vimos al principio. Notamos que Rango, al mirar a los ojos del villano, tiene una mirada cobarde, ya que nada de lo que les había dicho a los habitantes al principio era real. Acá es donde el conflicto interno del aventurero llega a su punto más álgido. Es el cuestionamiento de ¿quién soy? Se vuelve más profundo, y si bien Rango no mató a los 7 hermanos Jenkins con una sola bala, no tomaba el veneno de Víbora Jake para darle acidez a su café, ni era un vaquero del lejano oeste, tampoco significaba que no sea nadie. Mintió sobre su pasado con palabras, pero forjó su futuro con acciones. Sin embargo, el protagonista no lo piensa realmente al principio, viéndose totalmente avergonzado por Jake, sin saber cómo explicarlo a los demás, sin saber cómo justificarse a sí mismo. Con sus mentiras, no solo decepcionó a quienes veían una figura de esperanza en él, o quienes confiaban en él, sino que también se decepcionó a sí mismo, siendo desterrado, y, cabizbajo, vuelve por donde vino, por medio del desierto árido, sin esperanzas, sin rumbo. Denominado como acercamiento a la caverna más profunda, en síntesis es descrito cómo las pruebas van volviéndose cada vez más difíciles. ¿Y qué prueba más difícil que ser expulsado de su nuevo hogar? Es el punto más extremo de lo que Rango tiene que pasar como protagonista y héroe. Rango camina por el desierto, buscando la carretera en donde todo empezó, en lo que para mí es la mejor escena de este filme. No hay ni una sola palabra, pero el sentimiento que carga ver a nuestro protagonista, simplemente deambulando, habiendo perdido todo lo que ganó, pesa sobre nosotros, el espectador. Perdió a sus amigos, ya nada le importa. Llegando a la carretera, es que la pregunta nace por tercera vez en la película, con una connotación algo más triste, llegando hasta el autodesprecio. ¿Por qué Rango se dice a sí mismo que no es nadie? Como mencioné, por más de que él mintió, realmente siempre buscó el bienestar del pueblo, pero como cualquier estructura, por más sólidos que estén los pisos superiores, si la base está mal construida, en algún momento la estructura colapsará. Los cimientos de Rango eran solamente mentiras que el pueblo creyó para darle veracidad a su heroísmo, para que Rango fuera una figura confiable en la quien tener esperanza. Esas mismas mentiras crearon una presión, la cual en el momento de que sean destapadas, todo volaría. Rango cruza la carretera, aparentemente sin importarle si un auto lo pisa o no, con el mismo paso lento, desesperanzado y cabizbajo con el que salió del pueblo. Pero es entonces cuando, tanto figurativa como literalmente, llega al otro lado. Como si fuera arte de magia, varios bichos bolitas se levantan y empiezan a transportar a Rango a un lugar que no conocemos. Al despertar es que por fin lo encuentra. Inesperadamente Rango llega al otro lado. Encuentra una carroza de alabastro con guardianes dorados.
aunque no es como uno cree que podría ser. Es en realidad un carrito de golf con premios en él, y el espíritu del oeste no puede ser nadie más ni nadie menos que la misma encarnación del género western, Clint Eastwood. El camaleón entabla una conversación con él, siendo que el espíritu del oeste habla como si ya lo hubiera estado esperando. Le menciona que está como él, buscando aunque no sabe exactamente qué. El espíritu del oeste le menciona: las acciones forjan al hombre. Pero Rango dice que sus acciones lo empeoraron todo. Menciona que lo que necesitaban sus amigos era un héroe. Por eso el espíritu del oeste le replica: Pues sé un héroe. a lo que Rango responde que él ni siquiera debería estar ahí. Entonces él se da cuenta, viajó para buscar algo que no estaba ahí. Pero viajó no por él, sino por ellos, por los que le importaban. Con un dedo, Clint Eastwood encuadra a Rango, justo como él mismo hizo en el principio, pero en vez de que su cara entrase, ahora se lo ve de cuerpo completo en el medio del desierto. Para mí, este paralelismo simboliza cómo el camaleón sin nombre es ahora un sheriff del lejano oeste llamado Rango, un héroe fuera de su acuario, fuera de toda zona de confort, dispuesto a ayudar a quienes lo necesiten sin esperar nada a cambio. Toda esta escena simboliza lo que en su libro Campbell detalla como la negativa al regreso. Es eso, el héroe siendo llamado de vuelta de donde vino, pero negándose a realizar tal acción por motivos propios. En este caso es Rango quien debe volver al pueblo, que si bien no es inicialmente su lugar de confort, con el paso de la película este se convirtió en su verdadero hogar. Esto es el Calvario, el clímax de la historia, una gran crisis al nivel de una situación de vida o muerte que nuestro héroe debe superar. Rango finalmente confronta de verdad a la pregunta que todo el filme arrastra: ¿quién soy? En su mismo cuestionamiento, él entiende la respuesta. No es un bueno para nada, un mal amigo, ni una mala persona. Él es Rango, el sheriff del pueblo, el héroe que necesitaban, la figura de autoridad que ayuda al pueblo a prosperar. Esto es la recompensa, que se describe como lo que el héroe obtiene al poder superar el calvario. En este caso, Rango obtiene su identidad. El espíritu se va, para que Rango vuelva a encontrarse con el armadillo del principio. Rango admira la inmensidad del desierto y el armadillo pide que lo siga. Realiza la pregunta: ¿a dónde se fue el agua? Para posteriormente mirar hacia las dagas españolas. Es entonces cuando el héroe lo nota. Estos cactus realmente están apuntando hacia el agua y se mueven hacia ella. Rápidamente se dirige a donde estos cactus apuntan: Las Vegas. La ciudad similar a la que estaba construyendo el alcalde siempre fueron Las Vegas. Rango se da cuenta que lo que quería el alcalde era replicar esta ciudad, pero en donde estaba tierra. Rango, finalmente, decide volver. Hace un trato con los conejos que había tenido el tiroteo, planeando cómo volver a la ciudad. Empieza la vuelta, lo que es el camino del héroe de vuelta a casa. El sheriff, Rango, vuelve a tierra. El alcalde intenta extorsionar a Vince para que sea sus tierras, pero aparece Rango, el sheriff, retando a Víbora Jake a un duelo. Él lo tenía planeado. Aunque el cuervo indio recibe un tiro, todo sale de acuerdo al plan, recuperando el agua en tierra. Realmente no quiero ahondar en toda la escena, ya que este video abarca más el significado, y esta escena es una de acción, y es realmente increíble. Aunque sepan ya de qué va la película, les recomiendo encarecidamente verla por uno mismo. La música, efectos de sonido y doblaje son excelentes en cada escena, y la animación envejeció bastante bien. Es una película de hace 13 años. Cuando termina la gran acción, vemos a Rango enfrentando a Jake. Cara a cara, nuevamente Rango apuntándole con un arma haciendo contacto visual, pero lo que notamos en sus ojos es ahora realmente un héroe que protege a su pueblo aunque le cueste la vida del villano. Antes de dispararle, el protagonista es frenado por el alcalde, ya que Vince ahora es un rehén, siendo encerrado con ella. Al estar encerrado Rango, por fuera el alcalde apunta su arma a Jake. Dice que en el futuro no hay espacio para héroes ni forajidos, solamente serían olvidados, polvo en el desierto. Al dispararle, la tortuga nota que la pistola no tiene balas. Rango usó esa bala para poder escaparse finalmente. Aquí, prácticamente la película termina, debido a que Rango hace las paces con Jake, dándose cuenta de que ellos no eran los enemigos, sino que el enemigo real era el alcalde. La víbora se lleva a la tortuga, con un final creo que horrendo, finalizando con la resurrección del héroe. Esta se describe como la transformación del héroe, dejando su antiguo yo atrás y renaciendo gracias a reconocer sus defectos y la experiencia obtenida durante su viaje. Ahora finalizó la transformación del camaleón actor a Rango,
el único sheriff de tierra. Para concluir, esta es una de esas películas que, si bien se ha hablado, no ha sido tan mainstream, por así decirlo, y es más de culto. El cuidado de la animación, el humor tanto para chicos como para adultos y la trama, que si bien no es de lo más compleja, realmente no necesita hacerlo, conforma una excelente película con un fuerte mensaje sobre el reencuentro con uno mismo, recomendándonos que nos dejemos de juzgar por lo que pensamos que somos y aceptarnos por las acciones que realizamos, que es lo que en verdad forma nuestro ser. Nadie puede acceder a nuestros pensamientos, pero todos pueden opinar sobre nuestras acciones. Además, habla sobre la aceptación de nuestro pasado, ya que, como dice el espíritu del oeste, ningún hombre puede escapar de su historia. Como ejemplificación del viaje del héroe, es más que correcta y perfecta, ya que además de seguir los pasos, por así decirlo, es bastante marcado cada paso que sucede, cada vez que Rango se acerca un poco más a su ser definitivo, cada vez que el héroe avanza hacia su renacimiento. Sin nada más que decir, denme su opinión en los comentarios. ¿Somos las acciones que realizamos? ¿O podemos definirnos con lo que pensamos? Soy Vértigo y ya me mareé, así que voy a reposar un poco. Nos vemos en el próximo video.